¿Sabías que con solo una malla de mosaico y sin herramientas puedes transformar cualquier rincón de tu casa? En este video te enseño cómo instalarla paso a paso en cualquier superficie que tengas en mente, de forma fácil, rápida y sin salirte del presupuesto. ¡Comencemos! Hoy te traigo una propuesta súper sencilla para renovar, reparar o decorar cualquier rincón de tu casa sin que necesites experiencia previa ni herramientas. Solamente vamos a necesitar venecitas en malla. La cantidad va a depender de la superficie que quieras renovar, pero por ejemplo esta, que es de 15 por 15 venecitas, te alcanza para aproximadamente una longitud, un marco de 5 metros. Es súper rendidora. Tijeras para cortar la malla, el adhesivo apropiado, que en mi caso va a ser cola para madera porque voy a revestir un marco de madera, y polvo de fragua o pastina, que también lo llaman lechada. Una malla como esta, que es de los colores más básicos y opacos, acá en Chile vale aproximadamente $3. Este polvo de fragua, una bolsa de 1 kilo debe costar $1,50, y con media bolsa es más que suficiente dependiendo del tamaño de tu superficie. Estas palmetas o mallas de venecitas vienen en infinidad de colores, los que tú quieras, mezcladas como esta, o también puedes encontrar de un solo color dependiendo de lo que tú necesites o lo que quieras. Hay algunas que son opacas como estas y hay otras que son tornasoladas o brillantes. Este es un ejemplo de venecita tornasolada blanca. Estas son translúcidas y se usan especialmente cuando uno quiere revestir vidrios y quiere ver un efecto de color al pasar la luz. Y estas, por ejemplo, son más brillantes, con un efecto más liso, no granulado como esto. Algunas ideas para este proyecto: por ejemplo, ese borde de mesa que ya está deteriorado, le puedes dar un toque nuevo a una mesa, un cajón, una bandeja, cambiando la cubierta o cualquier otra superficie plana. Puedes renovar marcos de espejo, de fotos como este que hice en un proyecto, o ventanas como el que vamos a hacer hoy. Lo mejor de esta técnica es que al tomar las medidas adecuadas y hacerlo correctamente, no solo estás decorando, sino reparando con un material noble como el vidrio. O sea, es una solución estética y funcional. Preparación base. Este es el marco que quiero restaurar y decorar. Aquí se puede ver mejor que tiene algunas reparaciones y restos de pintura. Acá tengo una esponja levemente humedecida y vamos a limpiar primero todo el marco para asegurarnos de quitar cualquier partícula de polvo o grasa. Si tu superficie tiene mucha grasa, podrías ponerle un poquito de jabón neutro también. ¿Listo? Ahora lo voy a dejar secar. Esto es fundamental para asegurar una buena adhesión de nuestra malla. Corte y adhesión de piezas. Vamos a cortar nuestra malla. Aquí es tan simple como cortarlo de la forma de la superficie que queremos revestir. En mi caso es un marco que tiene un ancho muy similar a este, así que voy a cortar tiras. Pero por ejemplo, si tú quisieras revestir una bandeja que es cuadrada, cortas el trozo correspondiente a ese tamaño. Acá se corta solo con tijera. Si se te despega una venecita, no es problema porque pegas la malla simplemente y después en la superficie final adhieres directamente la venecita ahí. Una cosa importante es preocuparse de achicar esto, que no sobresalga la malla, porque si no después se puede ver y te puede molestar cuando estés empastinando o fraguando. Entonces la vamos dejando así al ras. Aquí tengo mi primera tira lista, voy a cortar más. Este formato de material es súper versátil. Por ejemplo, si tú quisieras revestir una mesa grande, podrías comprar varias de estas y adherirlas unas al lado de la otra. Y al momento de fraguar o empastinar, todo queda unificado y no se ve que son distintas mallas. Entonces no solamente sirve para pequeñas superficies o marcos, sino para lo que tú quieras. En las esquinas, si no te calza perfecto, puedes dejar un espacio más amplio para la pastina, o bien, si tienes la tenaza de 2 rueditas, que es esta, podrías cortar la última pieza y ajustarla. Te lo voy a mostrar en el minuto cuando lo estemos haciendo. Con estas tiras es suficiente para la longitud que yo necesito y ahora vamos a pegar. Tienes dos opciones para pegar. Puedes poner el adhesivo acá o bien en la pared o en la superficie final. En mi caso lo voy a poner acá porque mi superficie final está de manera vertical, entonces me puede deslizar mucho el adhesivo,
o también lo podría poner con un pincel. Voy a utilizar cinta de papel para la primera adhesión, dejarla unas horas mientras seca para que no deslice. De todas maneras, el hecho que estén todas juntas con malla me ayuda a una mayor cohesión y menor deslizamiento. Mi superficie de base ya está seca y limpia, así que ahora vamos a comenzar a adherir las piezas. Puse el adhesivo en mi malla y simplemente la vamos a adherir. Acá lo importante es que todas las piezas tengan adhesivo por debajo, pero tampoco poner un exceso porque va a rebalsar mucho. Presionamos. Acá tengo unas cintas de papel para apoyar esto por unas horas. Voy con la siguiente. Acá es importante mantener la misma distancia entre las últimas venecitas de ambas tiras. Si se manchan las piezas con cola, no hay ningún problema porque la cola es soluble en agua. Cuando empastinemos o fraguemos, se va a limpiar todo eso. Me pasaría lo mismo si fuera silicona. Yo voy a seguir con el resto de todo el marco. Seguramente tengas que hacer ajustes siempre en las esquinas. Aquí, por ejemplo, corté una tira más cortita para que me calce perfecto ahí. Me va a quedar un espacio ahí, pero lo que hago es que la muevo un poquito más abajo para distribuir ese espacio entre esta y así pasa más disimuladamente. Si quisieras y estás dispuesta a gastar más, incluso podrías revestir todo el marco por dentro, se vería precioso. Nos aseguramos de que cada pieza esté bien adherida. Lo revestí por completo. Te recuerdo que esto lo hice con cola vinílica o cola de carpintero, y eso más que nada porque este lugar no está expuesto a alta humedad, pero si tú lo hicieras en una zona húmeda como un baño, por ejemplo, te recomiendo utilizar silicona neutra. Lo voy a dejar secar hasta mañana para que se adhiera bien antes de fraguar o empastinar. Fragua pastina. Lo primero que tenemos que hacer es cubrir las zonas que no queremos que se manchen con pastina, con cinta de papel. Esto te va a ahorrar mucho esfuerzo al momento de limpiar. También voy a poner papel periódico por las zonas en que puede caer pastina, considerando que esto está instalado de forma vertical. Y ahora con guantes vamos a hacer la mezcla. Yo elegí este color marfil, agregamos agua y también le voy a poner un poquito de pintura acrílica, un poco de café con un poco de amarillo. Esto ya tiene que ver con gusto personal. Y además a mí me gusta poner un poco de cola. Revolvemos y vamos adicionando agua si necesitamos. Tenemos que lograr una consistencia tipo mantequilla de maní, pero si nos pasamos vamos a tener que poner un poco más de polvo. Esta es la consistencia que quiero, un poco más densa que de costumbre. Ahora vamos a aplicar. Yo lo voy a hacer con mi mano porque me es más fácil, pero podrías utilizar una paletita de goma o algo que no vaya a rayar tu superficie. Al final aquí yo busqué un color que asemejara un poco el color de la pared. Esto está un poquito más oscuro porque está humedecido, pero cuando seque se va a aclarar. Acá lo importante es asegurarse de que todos los espacios entre las teselas queden bien cubiertos de pastina. Por el costado también. Las terminaciones son súper importantes. Cubrí todo el marco, voy a eliminar los excedentes que más pueda con mi mano y después vamos a comenzar a limpiar con una esponja húmeda. Era un marco grande, así que me demoré un poco, por lo que vamos a comenzar de inmediato con la esponja. En general, cuando lo haces más rápido, tienes que esperar unos 5 minutos, pero ahora no va a ser necesario. Aquí tengo mi esponja humedecida y estrujada y vamos a comenzar a limpiar.
Aquí tenemos que detectar si vemos espacios o excesos de pastina para ir ajustando todo lo que se necesite. El resto de pastina no lo eliminamos hasta el final, por si necesitamos ajustar algo. Recuerda cubrir bien los bordes para darle una especie de sellado a todo el trabajo. Si es tu primer proyecto en mosaico, te recomendaría comenzar con algo pequeño para que ganes un poco de práctica y ya después te puedas lanzar con algo más grande. Tengo un bowl donde voy enjuagando mi esponja y remojándola si es que se llena de mucha pastina. Voy a dar una última pasada y ya después voy a dejar secar unos minutos antes de hacer la limpieza final. Ya cambio un poco la textura sobre mis piezas. Si yo le paso el dedo puedo ver que es como un polvito y voy a comenzar a limpiar con un paño seco. Nada muy especial, yo utilizo los calcetines viejos en mi casa. Vamos a limpiar suavemente para que vuelva el brillo, pero es importante no remover la pastina que está entre las teselas porque esa va a estar más fresca como es más grueso. Entonces focalizamos la limpieza sobre las piezas. Es importante, como les digo, que vean que se puso más clarita por encima de la pieza. Eso quiere decir que ya está secando el polvo. Esto todavía no lo botamos porque todavía podemos detectar algún espacio por llenar. Es posible, especialmente en proyectos grandes, que cuando limpies, después de unos minutos, notes que hay una leve capa de polvo más delgadita y la tienes que limpiar nuevamente. Antes de que seque por completo, voy a quitar las cintas para revisar si tengo que ajustar algo. Voy a revisar si necesita algún ajuste y voy a limpiar para mostrarte el resultado final. Esta agua que quedó de la esponja no la botes por el lavaplatos o lavamanos, solo por la taza del baño porque esto tapa las cañerías. Este remanente de pastina lo puedes utilizar para hacer figuras, para decorar otros proyectos. Te voy a dejar el link al video en donde enseño a hacer eso súper fácil. Y si no, lo puedes botar, pero al basurero. Aquí está el marco, ya limpio, no está completamente seco, pero se puede apreciar cómo va a quedar finalmente. A tener en cuenta. Te cuento lo que debes considerar para hacer cualquier proyecto de este tipo. Superficie de base rígida, como madera, metal, vidrio o cemento. Los plásticos no son adecuados para este trabajo. Limpieza y secado. La superficie debe estar limpia de polvo y grasa y seca para asegurar buena adhesión. Uso interior. Lo que te voy a mostrar es para instalar en interiores. Si el proyecto es para exteriores, necesitarás hacer un tratamiento especial para resistir la humedad y cambios de temperatura. Adhesivo. Debes elegir el adhesivo adecuado para tu proyecto. Te dejo un link en la descripción en donde podrás descargar gratis una lista de superficies con adhesivo recomendado. Si te gustó este video, dale like. Recuerda revisar mi canal si quieres aprender sobre otras técnicas de mosaico simple y de manera económica.